¿Qué onda devs? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video en el que les estaré hablando de CSS Grid. Y bueno, para comenzar vamos a ver qué es CSS Grid. CSS Grid como tal es un sistema de maquetación web que nos permite organizar objetos en un espacio de 2 dimensiones. ¿A qué se refiere esto? Pues que puedes organizar objetos tanto de manera vertical como horizontal. Y hay una pequeña confusión que suele haber mucho entre CSS Grid y Flexbox. Ambas son tecnologías distintas. Por ejemplo, Flexbox nos permite movernos en un espacio de una sola dimensión, mientras que CSS Grid nos permite movernos en 2 dimensiones. También hay gente que piensa que estos dos son enemigos. Esto realmente no es así. Realmente ambos se complementan y los puedes usar dentro de un mismo proyecto. Realmente con los dos puedes hacer cosas súper increíbles. Y no es que sean enemigos, los puedes usar dentro de un mismo proyecto y no habrá ningún tipo de problema. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a un ejemplo práctico para poder ver CSS Grid en la vida real. Y bueno, yo ya tengo por acá mi editor de código abierto con un proyecto ya creado. Este proyecto tiene una base muy sencilla y que no tiene mayor complejidad. En la descripción les estaré dejando un enlace para que la descarguen y ya la tengan lista. De todas maneras voy a explicar de una manera breve y rápida qué es lo que tiene el proyecto. Bueno, por aquí tengo nada más 2 archivos, un index.html y un styles.css. En mi index.html lo que tengo es una estructura básica pues de HTML, mi etiqueta HTML, mi head, todo esto. Y en mi etiqueta head tengo una etiqueta link para poder enlazar mi HTML con mi CSS. Más abajo, dentro de mi body, tengo nada más un div con una clase container title y que a su vez esta contiene una etiqueta h1. Eso es muy sencillo. Más abajo tengo una etiqueta section que contiene divs y que estos divs a su vez contienen las etiquetas p. La etiqueta section tiene la clase grid y los divs tienen la clase element. ¿Ok? Esto es para agregar algunos estilos básicos. Por aquí en mi CSS estoy formateando los margin y padding que suelen poner los navegadores por defecto y estoy agregando un par de estilos a mi título y a mi elemento, que nada más le pongo un fondo de color y le pongo un padding. Es importante que para seguir este tutorial tengas nociones básicas de HTML y CSS, que comprendas qué son divs, cómo funcionan las clases en CSS, que comprendas la estructura de HTML y todo esto. Y si no tienes nociones básicas de estos temas o si no entiendes algo, tengo un curso básico en mi canal donde puedes aprender las bases de HTML, CSS y Java, los cuales son los pilares de la web. Ok, por aquí yo tengo mi proyecto abierto con mi título y los elementos. ¿Cómo lo tengo abierto? Pues estoy utilizando una extensión de Visual Studio Code que se llama Live Server. Esto es para que cada vez que yo le dé control S automáticamente me recargue la página. Y bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Ok, lo primero que vamos a hacer es copiar nuestra clase de grid, que es la clase que tiene nuestra section. ¿Por qué vamos a copiar esta clase? Porque esta clase es a la que nosotros le vamos a decir que utilice CSS Grid para todos sus elementos internos. ¿Ok? La grilla que nosotros desarrollemos para esta section no se aplicará a ningún otro elemento que esté fuera de la sección. Entonces, aquí vamos a poner .grid y para decir que nuestra section utilice CSS Grid vamos a poner un display de tipo grid. Así. Vamos a ir a nuestro navegador y si vemos pues todo se ve exactamente igual, pero internamente aquí ya se está usando CSS Grid. No notamos ningún cambio porque no hemos definido ninguna cantidad de columnas o filas y de hecho ya vamos a ir a eso. Vamos a suponer que este es el espacio total de nuestra página, un 100% de la pantalla, y nosotros queremos que cada elemento ocupe el mismo espacio y sea del mismo tamaño, de la siguiente manera. Algo así. En CSS Grid para hacer esto tenemos que definir tanto la cantidad de columnas como el tamaño que va a ocupar cada una. ¿Cómo lo haríamos? Pues nos iríamos aquí y pondríamos grid-template-columns. Aquí adentro nosotros definimos nuestra cantidad tanto de columnas como el tamaño de cada una. Para hacer esto hay que poner el tamaño. Por ejemplo, vamos a querer que una sea de 500 píxeles, otra de 500 píxeles y otra de 500 píxeles. Y
Cada vez que definimos un tamaño, automáticamente se crea una columna. A nosotros estar definiendo aquí 3 tamaños, se están creando 3 columnas. Si nosotros agregamos otro tamaño, por ejemplo otros 500 píxeles, se está creando una cuarta columna. ¿Okay? Así es como funciona CSS Grid. Nosotros en este caso solo queremos 3 columnas, así que nada más dejamos 3 declaraciones de tamaño. Vamos a ir a nuestra página y vemos que funciona. Pero vemos que se genera un scroll. ¿Por qué? Porque mi pantalla no es capaz de soportar 500 píxeles de cada elemento en un mismo espacio. Entonces lo que hace es generar un scroll. Nosotros en CSS Grid no solo podemos usar píxeles, sino que también podemos utilizar porcentajes, ems, rems, cualquier unidad de medida. Pero hay una especial que es muy utilizada, que solo se puede utilizar en CSS Grid. Esta unidad de medida se conoce como los FR. ¿A qué se refieren los FR? Los FR son una unidad de medida relativa, como sería ems o rems. Si no saben a qué me refiero con esto, existen unidades de medida fijas, como pueden ser los píxeles, y existen unidades de medida relativas, como pueden ser los ems, los rems y los FR. Hagan de cuenta, las unidades de medida que estoy nombrando son como unidades de medida como los centímetros o metros, pero que se aplican a lo que es la parte dentro de la computadora, dentro de la pantalla. ¿Ok? Los FR funcionan refiriéndose a fracciones de la pantalla. Si yo definiera que quiero 3 columnas y que cada una ocupe un FR, automáticamente Grid lo que va a hacer es autoajustar los elementos para que ocupen el mismo espacio y que no se desborde la pantalla. ¿Cómo sería esto? Pues nosotros aquí, en vez de colocar puros 500 píxeles, colocamos un FR y un FR. Y vamos a ver cómo se vería esto. Vemos que automáticamente ya está puesta nuestra grilla, están nuestras columnas y que no se desborda la pantalla. Y que de hecho, si yo pongo en modo móvil, en modo responsive, siempre se intentan ajustar al tamaño que tienen disponible. Por ejemplo, lo pongo en iPad Pro, vemos que se estiran más, pero si lo pongo en un Galaxy S5, todas se ponen juntas y autoacomodan su tamaño para que no haya un scroll lateral. ¿Ok? Así es como funciona Grid, y esa es la belleza de Grid, que automáticamente se acomoda si utiliza sus FR. Ok, ya vimos cómo definir columnas con tamaños fijos y con tamaños relativos. Ahora vamos a ver cómo definir filas. Las filas se miden de manera horizontal y las columnas de manera vertical, ¿ok? Para definir filas es exactamente igual que como sería con las columnas, solo que cambia una pequeña palabra. Yo pongo aquí Grid Template Rows y aquí ya puedo definir de qué tamaño quiero que sean mis filas o cuántas filas quiero que haya. Vamos a suponer que yo quiero que mi primera fila sea de 300 píxeles y que mi segunda fila sea de 700 píxeles. Vamos a abrir nuestro navegador y vamos a ver si esto funciona. Y vemos que funciona a la perfección. En la primera fila tenemos 300 píxeles y en la segunda fila tenemos 700 píxeles. Y esto son las bases de Grid. Esto es lo que usarás en todo momento, aunque existen más trucos para usar Grid de la manera más eficiente posible. Y bueno, hasta ahora todo bien. Vamos a ver algo que no había mencionado de lo que serían los FR. Tú puedes decir que una columna tenga más de una fracción de pantalla. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos que la primera columna tenga 2 fracciones de pantalla. Vamos a ponerle y vamos a ver. Y vemos que aquí está, ocupa la mitad de la pantalla, mientras los otros elementos ocupan la otra mitad. Esa es una manera de definir que una columna ocupe el 50% de la pantalla y que las otras 2 columnas ocupen el otro 50%. Ok, hasta ahora todo bien. Voy a eliminar este Grid Template Rows, pues porque no me interesa que se vea de esa manera. Voy a poner de nuevo mis 3 FR. Ok, vamos a suponer que nosotros no tenemos solo 5 elementos. Vamos a suponer que nosotros tenemos 12. Voy a copiar aquí esto y voy a poner 2 elementos. Ok, listo. Ya tenemos, porque serían 2 elementos y aquí están. Y vamos a suponer que nosotros queremos una columna para cada elemento. Nosotros podríamos agarrar y ponernos a escribir 12 veces FR, pero eso no es nada eficiente.
existe una palabra reservada en CSS que se conoce como repeat, y a esta le podemos pasar dos argumentos. El primero indica la cantidad de veces que se debe repetir algo, y el otro se indica lo que se debe repetir. Todo esto también mencionado aplica para los rows, ¿ok? Entonces, siguiendo esta lógica, en el primero indicamos la cantidad de veces que queremos que se repita algo. En este caso queremos que se repita 12 veces nuestro FR. Y en el segundo argumento pasamos que queremos que se repita. En este caso nosotros queremos un FR. Entonces si nosotros guardamos, le damos a nuestra página, vemos que ya esto se está aplicando. Se están creando 12 columnas de un FR utilizando esta palabra reservada. Lo que decimos es: quiero que me repitas 12 veces la palabra un FR. Y esto lo hace automáticamente esta palabra reservada. Algo muy importante en Grid y que podemos utilizar es la palabra reservada min max, que se escribe de esta manera. Aquí nosotros podemos definir aquí lo escribí mal, tengo un pequeño typo, ahí, min max. Aquí nosotros podemos definir tamaños mínimos y máximos para las columnas, para cada columna. Nosotros podemos pasar en el min max, primero pasamos el tamaño mínimo, vamos a poner por ejemplo 200 píxeles. Y en el segundo argumento el tamaño máximo, vamos a suponer 500 píxeles. Si guardamos y vamos al navegador, vemos que ya esto se aplica. El tamaño mínimo que tiene cada columna es de 200 píxeles y no ocupa menos que eso. Y aún así se siguen repitiendo nuestras 12 columnas. Pero vamos a suponer que nosotros no queremos definir la cantidad de columnas, sino que la cantidad de columnas se autodefina según el espacio que hay en la pantalla. Esto es una forma de hacer CSS Grid responsive sin necesidad de media queries. Nosotros podríamos irnos aquí y en vez de colocar 12 columnas, nosotros colocaríamos algo que se llama auto-fit. Esto lo que hace es automáticamente definir la cantidad de columnas de acuerdo al espacio disponible. Y de hecho aquí ya está funcionando. Voy a ir un momento a ponerlo en tamaño responsive. Y vemos que automáticamente se apilan unos encima del otro de acuerdo al tamaño de la pantalla. Aquí están unos encima de otros y se voy haciendo más grande. Cuando haya espacio disponible, boom, automáticamente se ocupa ese espacio por los demás elementos. Y si aún hay más espacio disponible, voy a quitar un poco el zoom. Si aún hay más espacio disponible, se sigue dividiendo la pantalla. Vamos a quitar un momento ese min max y vamos a poner los FR para apreciar lo increíblemente responsive que es esto, sin necesidad de usar media query y solo utilizando 2 líneas de código puedes hacer una grilla responsiva. Y si vemos, aquí ya está funcionando. Vamos a ir haciendo la pantalla más pequeña y boom, automáticamente se van auto apilando. Y así es como funciona pues esta parte de CSS Grid, la propiedad repeat, el min max y el autofit. Puedes hacer páginas completamente responsivas sin necesidad de estar utilizando media queries, que de hecho no es lo más óptimo. Bueno, aquí ya está esta parte. Voy a acomodarlo a como teníamos antes, a 3 FR, a 3 columnas, 3 de un FR, así. Y listo, lo tenemos. Ahora vamos a ver una parte que es más para estilizar nuestras grillas, porque si vemos esto está todo muy pegado y ustedes pensarán, bueno, para generar un espacio le ponemos a este elemento un margin, por ejemplo. A este margin le pongo 10 píxeles y lo pongo listo, ya están separados. Pero esto no es nada eficiente. Automáticamente Grid nos permite definir estos márgenes entre elementos sin necesidad de tener que estar manipulando el elemento hijo. Existe algo que se llama Grid Gap. Voy a poner esa propiedad aquí un momento. Y vamos a ponerle a esto 10 píxeles, por ejemplo. Vamos a guardar. Y vamos a abrir nuestra página y vemos que sigue habiendo un margen. Vamos a poner que el margen sea mayor, que el margen sea de 20 píxeles. Vamos a recargar y vemos que el margen ahora es mayor. Y algo importante aquí es que si vemos este margen, ese gap, solo se está aplicando a los elementos que están dentro de esa grilla. Ni siquiera se está generando un margen hacia los bordes, ¿ok?
Así es como funciona Gap para poder hacer márgenes entre elementos que están dentro de una grilla. Y de hecho no solo existe Grid Gap, existe Column Gap, donde podemos poner un gap que solo se va a aplicar a las columnas. Vamos a ponerles, por ejemplo, 50 píxeles, por poner una cantidad grande. Y también podemos poner row gaps. Y a este podemos ponerle otro gap distinto al que tenemos nuestras columnas, por ejemplo 20 píxeles. Y si guardamos y nos vamos aquí, vemos que ya esto cambió. Hay más margen en las columnas que en las filas. Y bueno, así es como funciona Gap. Hasta ahora hemos visto las bases de CSS Grid y lo más importante. Si quieres seguir practicando, existen diversos recursos en la web como pueden ser CSS Grid Garden. Aquí podemos practicar nuestras habilidades de CSS Grid. De hecho, si lo abrimos, apenas vemos el comienzo nos ponen ejercicios. Y de hecho va por niveles. Y aquí podemos seguir aprendiendo cosas de Grid y muchísimas cosas más. Y bueno, espero les haya gustado este video. No olviden dar me gusta y comentar qué opinan de este contenido. Si les gusta, no olviden dar sus recomendaciones respecto a cómo explico aquí en el canal. Y bueno, también si quieres ver un ejemplo más práctico de Grid, déjamelo en los comentarios y con gusto estaré haciendo un video sobre él. Nos vemos pronto. Adiós.